capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. El número de la perfección, 7. Aleluya. Habiéndolo encontrado, se va poniendo de pie. Por última vez, Santiago capítulo 4, versículo 7. Amén. Amén. Amén, aleluya. Háblame, Padre. Amén. Y a mí también. Bueno, estando apercibido, estando de pie, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la Iglesia dice: Amén. Amén. Gloria a Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermana Tabata, ¿puedo orar? Santo. Amén, amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora de la noche, Señor, te agradecemos, Dios eterno, por un día más, Dios mío, de vida, de salud, Señor amado, y que estamos aquí en tu casa de oración, Padre. Queremos orar, Dios mío, netamente, Señor amado, por tu palabra, Señor amado, para que usted pueda, Dios mío, hacernos, Dios eterno, sentir, Dios eterno, esa palabra, Dios mío, que hace tan bien a nuestras vidas, Dios Sí, mío, amén. que ha cambiado al ser humano, Padre Celestial, de generación en generación, esa palabra que nunca, Dios mío, vuelve vacía, Padre. Usa a mi hermano Simón, Dios mío, como nunca lo has usado, Padre, trae a memoria todo lo que ha él estudiado, Señor. Y Dios mío, como él decía, que hables tú, Padre Celestial, a través de él, Señor amado. Bendecimos, Dios mío, tu palabra, Señor amado, y en esta hora, Señor bendito, que podamos, Dios eterno, escuchar y sentarnos, Dios mío, a la mesa, Padre. En el nombre de Jesús, derrama tu bendición sobre mi hermano Simón, Padre Celestial, y sobre tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermana Tabata. Amén. Un pequeño mensaje para los papás, que este sábado no va a haber jóvenes. Había dicho que iba a haber jóvenes, pero no va a haber, porque tengo que trabajar. Así que eso. Y aparte que está el evento también. El evento Amén. a las 4:30. El clamor por Chile. Aleluya. Bueno, este mensaje tiene por título: Enfócate en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya en este versículo que leímos tiene tres términos importantes. Hay dos que van de la mano para causar el uno, que sería el número 3. Gloria a Dios. Ahora, los dos que van de la mano son los siguientes: el someterse a Dios, que quiere decir obedecer, Santo. hacer caso, Amén. vivir en la voluntad de Dios, creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Y hacer su palabra, vivir en su palabra, practicar su palabra, lo más difícil. Gloria a Dios. En Juan capítulo 10, en el verso 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que realmente cree en el Señor, escucha su voz, le sigue. El que realmente aprende de la palabra de Dios, va a oír esa voz potente de Dios y va a hacer esa palabra. Amén. En Lucas 6:46, Jesús enfatiza a los que lo estaban oyendo. Le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo, todo lo que él enseñaba no era solamente para aprenderlo o memorizarlo, no para sabernos todo el mensaje de Jesucristo de memoria, o recitarlo como lo hacían muchas veces los fariseos en esa época, que recitaban la palabra de Dios, pero no la hacían. No es que Jesucristo le decía que hicieran lo que ellos dicen, pero no conforme a sus obras, no lo que hacen. Aleluya. Y aquí Jesucristo enseña todo lo contrario. Si le llamamos realmente Señor, Señor, vamos a hacer lo que Él dice.
Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir los mandamientos de Dios, sus enseñanzas. Amén. Tenemos el ejemplo de Israel y Judá en los tiempos de Jeremías. Cuando Judá se separó con Israel. En esos tiempos Dios le encomendó a Jeremías que le insistiera al pueblo, al pueblo de Israel, que se volviera a Dios, porque habían caído en apostasía, se habían desviado del camino. Les decía que volvieran a la senda antigua y no le hacían caso. Les decían que no adoraran a otros dioses, a la reina del cielo, que no le hicieran pan, y aún así lo hacían. Aleluya. Cargaban los dioses ahí en el hombro y hacían todo lo contrario a lo que Dios le había mandado desde un principio. No tener dioses ajenos, y ellos tenían dioses ajenos. Amén. ¿Y qué le pasó finalmente a Israel y a Judá? Quedó desolada por porfiado, porque no hicieron la voluntad de Dios, Sí, amén. porque no se sometieron a Dios. Amén. Amén. Hay muchas iglesias hoy en día que lamentablemente tienen el nombre de Jesucristo, tienen el nombre que viven, pero lamentablemente están muertas, porque no están sometiéndose a Dios. Están hablando palabras bonitas, tienen a los jóvenes bien entretenidos, tienen un montón de personas reunidas, pero vacías de Dios, vacías del verdadero conocimiento de Dios. Santo. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento genuino a la palabra de Dios, sino que hay solamente entretenimiento, un mensaje de motivación, un mensaje de poder humano más que poder de Dios. Y así es como los tienen ahí. Dios nos ayude. Dios nos ayuda a nosotros a no caer en algún momento en eso, a alejarnos del mensaje de Dios. Amén, amén. Ahora, el número 2 sería el resistir al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén, aleluya. Resistir es oponerse, rechazar, repeler, defenderse, forcejear, soportar, sostener, aguantar, estar firme, no enfocarse en ello o en él. Esto se resume a no desviar el foco de lo principal, que es Dios y lo que Él nos prometió por la palabra, que Él iba a estar con nosotros siempre, que iba a estar de nuestro lado siempre, nos iba a proteger, nos iba a acercar, nos iba a acorazar. Amén. Desde siempre Él iba a estar con nosotros. Pero siempre y cuando estuviésemos en la voluntad de Dios. Siempre y cuando estuviésemos haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos pille haciendo así, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Yo le voy a decir algunas nomás porque son muchas. Por ejemplo, está el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 91. Dios nos prometió ser nuestro abrigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, Santo. aleluya. Está también Mateo 28:20, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que donde nosotros predicáramos, esparciéramos el mensaje del Señor, Él iba a estar con nosotros hasta lo último de la tierra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y así ha sido. ¿Quién cree que así ha sido? Amén. Amén. También está Hebreos 13:6. El Señor es nuestro ayudador. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos prometió estar ahí con nosotros. Él nos prometió sacarnos adelante, levantarnos. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. Amén. Juan 14:27. Prometió paz en nuestra vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Y Él nos dice ahí también que no temamos. No debemos temer porque Él nos va a dar la paz. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que está en el mundo y nosotros? Porque igualmente aquí podemos pasar tristezas, podemos pasar dificultad, Sí, amén. podemos estar decaídos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el mundo entran en depresión, se hunden, hasta se pueden suicidar. Gloria
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No está el Espíritu Santo que esté ahí redarguyendo, sino que están solos. Santo. Es como esa pregunta que respecto a los niños de África. ¿Por qué los niños de África, si existe Dios, por qué los niños de África o ellos sufren tanto? Porque no buscan a Dios. Ahí está la respuesta. Gloria a Dios. No tienen a Dios en su vida, son idólatras. Amén. Amén. Y nosotros tenemos a Dios. Enfrente del problema, la dificultad, lo que sea, ahí está el Señor dándonos esa paz. Porque lo que promete, cumple. Amén. Amén. Dios no es hijo de hombre que mienta. No, no era así la palabra. No es hombre que mienta, hijo de hombre que se arrepiente. Ahí está la palabra correcta. También está Juan 14:27. Prometió paz. No, perdón. No, hasta ahí nomás. Bueno, esas son algunas promesas que el Señor nos dejó a nosotros. También Él nos prometió que podíamos ser amigos de Él siempre y cuando hiciéramos su voluntad. Él dijo que podíamos ser su hermano, su hijo, su papá, su mamá, si hiciéramos la voluntad de Dios. En resumen, su familia. Amén. Nosotros los que estamos acá somos familia. Sí, amén. Espiritualmente. Somos familia, Amén. por eso nos tratamos como hermanos. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Está una promesa que Dios le hizo a Josué. En Josué, si no me equivoco, es 1:9 parece que es. Si no me equivoco, 1:9. Que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. Aleluya. Si esa promesa se le dio a Josué, ¿por qué no puede ser para nosotros también? Amén. 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 Busque en su Biblia Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Miren lo que dice acá. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Aleluya. No sé si los que aquí llevan años, ¿se acuerdan que había un himno que nosotros, bueno, cantaban los pentecostales antiguos, que era como el himno de los evangélicos, que era firme hacia adelante? Amén. Amén. Firme hacia adelante, huestes de la fe, esa. Ese era como el himno, nacional, pero de lo evangélico, antiguamente. Amén. Yo me acuerdo Aleluya. cuando era chiquitito, que lo cantaban siempre. Todos los cultos cantaban eso. Gloria. Ahora, ¿en qué nos enfocamos cuando vemos que el camino va cuesta arriba, cuesta abajo? No, aparentemente está todo nublado, hay tempestad, hay tormenta y de todo. ¿En qué nos enfocamos realmente cuando estamos en una dificultad o en algún problema? Existe una frase que dice, en lo que usted se enfoca, se expande. Aleluya. ¿A qué se refiere esta frase? Si usted se pincha el dedo y usted se mira el dedo, ¿va a sentir dolor? Sí. ¿Le ha pasado que de repente se pasa a llevar el dedo y puede estar todo el día con un tajo en el dedo y no le duele, no lo Amén. siente? Amén. Porque no está enfocado en que se cortó el dedo. Amén. Aleluya. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, si usted se levanta, y al buen chileno, se levantó con el pie izquierdo, ¿qué es lo que le pasa? Se puede bajar de la cama, se puede pegar en el dedo chico, puede ir al baño, toma el cepillo de dientes, le echa pasta de dientes, se le cae al baño, se le cae la taza al baño dentro, va a la ducha, se le acaba el gas, se queda con todo el champú y el jabón en el cuerpo, se tiene que terminar bañando con abuela, en pleno invierno más encima.
Los que tienen auto, toman el auto, se van al trabajo y se agarran el terrible taco. Amén, amén. O el que toma locomoción, va a esperar la micro y no pasa nunca. O pasa y se le va, no le para. Empieza a tener puros problemas. Es un efecto en cadena. ¿Se ha dado cuenta? Amén. Le pasa algo malo, le pasa otro. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque uno como ser humano, una vez que le pasa algo, en lugar sería maravilloso que fuéramos así, pero en lugar de decir, me pegué en el dedo chico, ya no importa, pero es que se me pase, me voy a relajar, voy a hacer voy a relajar, ya, me paro, y lo más probable es que no pase nada, porque se desenfocó de eso. Pero generalmente cuando le pasa algo, uno se enoja con uno mismo, pucha que soy, empieza a rabiar. Amén. Amén, amén, amén. Y ahí cuando empieza el efecto en cadena de esto, y le pasa esto otro, y aquí, acá, y el día es horrible. Le va horrible en ese día, y lo único que quiere es que se termine ese día. Por eso también el Señor nos enseña a tener paciencia y templanza. Aleluya. Es súper complicado, súper complicado. Amén. Por ejemplo, mi papá hablaba cuando estaba coordinando de estos hombres que lo único que buscan en la hermandad que les den plata, nada más. Y el problema no es la plata, el problema es el corazón del hombre. ¿Y sabe por qué eso? Es porque no tiene dominio propio. Aleluya. No sabe dominar sus emociones cuando tiene más o tiene menos, como enseñaba Pablo. Pablo decía, yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Aleluya. Pero el ser humano generalmente no sabe dominar sus emociones cuando tiene mucho, o cuando tiene poco, o cuando no tiene nada. Generalmente cuando alguien está bendecido, ahí está dándole con todo, está feliz. Pero cuando está mal, se bajonea, está triste, no quiere ni ir a la iglesia, Gloria a Dios. y después desaparece. Es porque no sabemos dominar las emociones. No sabemos dominar eso. Dios nos ayude a tener esa paciencia, esa templanza, ese dominio propio. Amén. Si no dominamos nuestras emociones nos dominarán a nosotros. Romanos 7, Romanos 8. ¿Qué habla Romanos 7? Es como que el apóstol Pablo se describe como carnal. Él dice, lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Pero lo que no quiero hacer lo hago. Porque sus pasiones lo dominan. Sus concupiscencias lo dominan. Pero en Romanos 8 dice, ahora vivo en el Espíritu. Ahora el Espíritu está sobre la carne. Y a eso nosotros tenemos que llegar. A que podamos vivir en el Espíritu aunque nos cueste. Porque no va a ser fácil. Se escucha bonito, maravilloso, pero no va a ser fácil. Pero tenemos a Dios de nosotros. Tenemos a Dios de nuestra parte. Amén, amén. Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Lo venció hace más de 2000 años atrás. Y esa es la confianza que tenemos que tener todos los días. Porque cuando venga el Señor, que nos pille haciendo así, haciendo su voluntad. Aleluya. Amén. ¿Se ha fijado Aleluya. que en el culto generalmente empieza el culto? Empieza el coordinador ahí a avivar a la iglesia. Y no sé, pues le falla la pila, empieza a fallar la mesa, se corta una cuerda, empieza a ver como una pesadez en pleno culto. Se ha fijado que generalmente nos enfocamos más en que el enemigo está acá, molestando, que seguir alabando a Dios. Santo. Porque al enemigo ni siquiera hay que darle protagonismo. Aunque se meta a la iglesia, ni siquiera hay que darle protagonismo, porque no lo merece. Amén, aleluya. El que tiene que tener protagonismo en la iglesia es Dios, el Señor. Amén. Gloria a Así que Dios nos Dios. ayude. Independiente que pase lo que pase, no sé, pues el predicador o el coordinador se quede sin pila, sin micrófono, sigan nomás. Y ahí es cuando el diablo va a huir, se va a ir de acá, porque no va a poder con la fe de los hijos de Dios. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude, amén. Aleluya. Generalmente, el ser humano ante cualquier circunstancia negativa tiende a enfocarse en el problema y no en la solución. ¿Se ha fijado que generalmente cualquier cosa que pasa en la casa buscamos al culpable? Aleluya. No buscamos la solución.
Y donde sea, pasa en el trabajo. Por ejemplo, se equivoca alguien, el jefe, ¿qué hace? Busca al culpable. No busca la solución. El ser humano tiende a ser así. Tiende a ser así. Amén. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos la solución más grande en nuestra vida, que es Dios, es Jesucristo, quien nos cambió, quien nos transformó, quien nos redimió. Amén. Y el Señor nos dice que nos sometamos a Él, que nos sometamos a su palabra, a sus enseñanzas, a su voluntad, a su mandato. Amén, porque Él nos dio promesas, nos prometió estar con nosotros. Y en eso tenemos que enfocarnos, en lo que Dios nos dejó por medio de su palabra, su mensaje, sus enseñanzas de vida y sus promesas. Amén. En eso hay que enfocarse, aunque cueste. Cualquier problema que pasemos, ahí estar firme. Firme, pase lo que pase. Firme, firme, hasta que el diablo salga corriendo. Amén, aleluya. Amén. Porque al Dios que servimos es más grande. Tenemos que estar conscientes de eso, que el Dios que servimos es grande. El Dios que servimos cambia, transforma. Pero siempre y cuando usted y yo creamos. Siempre y cuando. Hay gente que conoce de Dios, pero está en el mundo. Amén, Se están drogando. aleluya. Gustaron de la palabra de Dios. Gustaron del Evangelio. Pero no creyeron. Porque si hubiesen creído, seguirían en la casa de Dios. Amén, Seguirían sirviendo a Dios. Santo. Amén. Ahora, el problema, el diablo. La solución, Jesucristo. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En Jesucristo. En el Señor. Y como le decía, no lo vamos a pasar bien resistiendo al enemigo. No va a ser fácil, porque el enemigo ahí está. Maquineando. Está todo el día. Aleluya. Enrostrándole el viejo hombre, que es lo que le gustaba hacer antes. No sé, de tanta cosa. Tentaciones, de todo. Amén. Por ejemplo, si en el trabajo nos ocurre algo que para nosotros pueda ser bien humillante. Bien humillante. No es fácil quedarse ahí como tranquilo, aquí no pasó nada. No es fácil porque uno se enoja, porque si uno es humano. Pero aún así tenemos que confiar en Dios para resistir eso. Porque el enemigo usa cualquiera para que sus hijos estén mal, lo pasen mal, para que estén tristes, para que se queden en la casa, para que no estén llenos del Señor, para que no quieran buscar de Dios. Él va a buscar todo tipo de artimaña, para que nosotros emocionalmente, espiritualmente, estemos mal. Aleluya. Así que pidámosle a Dios que nos fortalezca, pidámosle a Dios que nos acobrace, y que Él va a estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Sí, amén. Nosotros tenemos que confiar. Tenemos que confiar, nada más. Muchas veces decimos, Espíritu, ven. Si el Espíritu está acá con nosotros, está aquí con nosotros. Aleluya. Amén. Señor, tócame. Está ahí el Señor dispuesto. El que tiene que estar dispuesto uno. El que tiene que estar dispuesto uno. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén, Dios nos aleluya. bendiga. Amén. Dios nos fortalezca. Así es, Señor. Al enemigo le conviene que nosotros nos enfoquemos en el problema. Al enemigo le conviene que nosotros nos enfoquemos en lo negativo, porque él ahí actúa con más ganas. Por algo el enemigo igual pudo convencer a la tercera parte de los ángeles. Así es. Igual lo pudo hacer, imagínense. Más con nosotros, si estamos débiles, si estamos desapercibidos. Amén. ¿Y qué pasa con la tentación, por ejemplo? ¿Qué pasa con la tentación? La tentación en sí no es pecado. Caer en la tentación, ahí es el pecado. Amén. Para caer en cualquier tentación, necesita enfocarse en ello primero. Aleluya. Primeramente, se le presenta la tentación,
si se enfoca en esa tentación, va a alimentar su interior de esa tentación. Y va a estar tan alimentado de esa tentación que va a terminar cayendo. ¿Y qué significa eso? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Pero si nos sometemos a Dios, pase lo que pase, aunque cueste, nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, nos sujetamos al mensaje, a los mandatos de Dios, y resistimos al enemigo hasta el final, en oración, en ayuno, congregándonos, contagiándonos de la presencia de Dios acá. ¿Sabe lo que va a pasar? El enemigo va a huir, que nos va a aguantar. Sí, amén. Nos va a aguantar, porque al enemigo le gustan los débiles. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Amén. Está el ejemplo de David y José. David, pese a que era conforme al corazón de Dios, se tentó con Betsabé igual. Se tentó igual. Él se quedó en la casa, o sea, estaba en el palacio, perdón. Miró a esta mujer y se tentó con la mujer. ¿Por qué? Porque se enfocó en ella, se enfocó en la tentación. Aleluya. Alimentó su interior Gloria a Dios. de esa tentación y cayó. Aleluya. ¿Y qué le vino después? Puros problemas. Puros problemas. Familiares, de todo. Amén. En cambio, José, se le presentó la tentación. ¿Pero en qué se enfocó siempre José? En el temor a Dios. Aleluya. En el respeto a Potifar. Porque lo respetaba igual. ¿Y qué hizo él? Siguió sometido a Dios. Sí, amén. Y huyó. ¿Y qué le vino a José pese a los problemas que tuvo cuando estaba preso o encarcelado? Le vino bendición. Así es, Señor. Le vino bendición. Santo. Dios nos ayude. Aleluya. Dios nos ayude. Así es, Señor. En Santiago 1.12, si quiere lo busca, no es necesario. En Santiago 1.12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se da cuenta lo que dice acá? Aleluya. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios nos prometió vida eterna si creíamos en Él y hacíamos su voluntad. Aleluya. ¿Por qué perder eso? Si Dios dijo que nos iba a cuidar, nos iba a guardar, nos iba a proteger, ¿de quién tenemos que temer si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación? Aleluya. ¿Por qué tenemos que atemorizarnos? Por ejemplo, yo generalmente cuando salgo de la casa lloro al Señor. Y Dios me libró de toda esta. De toda esta. Amén. Recuerdo una vez que yo estaba allá en el 14 Vicuña. Iba a cruzar hacia el mall, donde está la clínica de Espucio. Iba a cruzar al mall y estaba solo ahí, en esa esquina. Voy a cruzar y algo me tira para atrás y viene un camión así. En segundos pasa un camión. Yo dije, ¿alguien me tomó? Miré para atrás, no había nadie. Eso fue una experiencia sobrenatural que yo viví. Aleluya. ¿Quién me tiró? ¿Un ángel? ¿El mismo Señor? No lo sé. Gloria a Dios. Pero sí que fue algo espiritual. Sí que fue algo divino que me tiró para atrás. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Me libró de todo esto. Me libró de toda esta. De asalto, de tantas cosas. Que el Señor es así. El Señor cuida lo suyo. Amén. Cuida lo suyo. Amén. Amén, amén. Amén. Y usted tiene que confiar en eso. Amén. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por eso debemos enfocarnos en Dios. Amén. Sí, Nos amén. enfocamos en Dios, resistimos al maligno y él va a huir. Aleluya. Va a huir. Sí, amén. Tiene que tener esa confianza. Gloria a Dios. El Señor fue a la cruz por algo. Tenemos que estar conscientes de eso. Jesucristo fue a la cruz por algo. ¿Para qué? Para vencer al maligno. Para vencer al maligno. Amén. Él pone el querer como el hacer, como le decía al principio. Así que enfoquémonos en obedecer a Dios,
en resistir al maligno, para que finalmente huya de la presencia omnipotente de Dios. Póngase de pie. Amén. Maravilloso eres, Jesús. Yo muchas veces me pongo a pensar, me pongo a meditar, que uno como hijo de Dios debe meditar en el mensaje de Dios, en la voluntad de Dios, aunque a veces nos distraímos y se nos olvida. Pero hay que tener un espacio todos los días para Dios. Yo me pongo a pensar en que al Dios que nosotros servimos es tan grande que no se puede describir. No se puede describir. Yo doy gracias a Dios porque mis papás siempre me llevaron a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque pese a que yo me quise ir al mundo, siempre hubo ese temor de Dios. Y Dios no permitió que me perdiera. Estaba en el mundo, pero no me sentía parte del mundo. No me sentía parte del mundo. Podía ir a una discoteca, podía ir a un bar, pero no me sentía parte de eso. Todos hacían sus cosas, eran las 3 de la mañana y yo quería dormir. Imagínense. Yo no pertenecía al mundo. Quise conocer un lugar que yo no pertenecía. Imagínense, mi mamá tuvo un sueño. O no me acuerdo si era un sueño o una visión, porque mi mamá no recuerda bien si era un sueño o una visión, que una voz le dice, vas a tener un varón y se va a llamar Simón Pedro. Gloria a Dios. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Gloria a Dios. Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, yo decía, porque ya sé por qué el Señor me puso el nombre. Yo decía, mereceré ser, no sé, mereceré llamarme como Dios le dijo a mi mamá que me pusiera. Porque hay veces que nosotros fallamos. Yo me siento que le he fallado mucho a Dios. Siento que le he fallado mucho a Dios. Y Él sigue conmigo, sigue fiel. Me cuida, me protege. Y yo sé que a usted también. Lo cuida, lo protege. Cuida a sus maridos, cuida a su esposa, a sus hijos. Amén, amén. Dios cuida a los niños. Dios cuida a los pequeñitos, a los retoños que están naciendo, están por nacer y que también vendrán. Amén. Que sea bendiciendo ese niño. Cierra sus ojitos, vamos a orar por la palabra. Padre, en nombre de Jesús, te quiero dar las gracias, Dios mío.